Buenas tardes. Eh, en el marco de la 10ª Feria del Libro y la Cultura Jorge Telier de la Comuna de La Ligua, organizada por Rotary Club La Ligua y con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, eh, nos es grato, más que grato, es un honor y un orgullo tener presente en el día de hoy al poeta mapuche, al poeta chileno, al Premio Nacional de Literatura año 2020, Licura Chihuahua. Lo dijimos en la jornada inaugural al presentar al poeta Tomás Harris que este año esta feria iba a estar plagada de poetas. Ya tuvimos la presencia de Tomás Harris, de Teresa Calderón, de Georgina Ramírez. El día de hoy nuestro invitado es Licura Chihuahua y mañana otro de nuestros poetas mayores es Juan Cali. Y también, ¿por qué no decirlo? Esta feria se enorgullece y es una fiesta, una celebración, tener hoy día a Licura Chihuahua y tener mañana a Pedro Cayuqueo, lo que habla de su carácter plural, diverso, democrático y de respeto a todos. Licura Chihuahua es un poeta que nació en una reducción indígena, de padres profesores rurales, que inició su carrera poética a fines de los años 80, el año 1994, va a obtener el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura por un poemario inédito, que es tal vez su obra poética más importante, que es Sueños Azules contra Sueños. Mismo libro que va a ser editado por la editorial universitaria el año siguiente, el año 1995, y que ya tiene infinitas reediciones. De hecho, es muy difícil encontrar la obra de Licura Chihuahua actualmente. También han obtenido el Premio Municipal de Literatura de Santiago en el género de ensayo, y el año 2014 va a obtener el premio de poesía más importante de este país, que es el Premio Nacional de Poesía Jorge Telier, otorgado por la Universidad de la Frontera, y el año 2020, por toda su obra, va a obtener el Premio Nacional de Literatura, primera vez que en este país una persona perteneciente a la nación mapuche obtiene el Premio Nacional de Literatura. Un poeta mayor, también un ensayista muy importante, cuya obra fundamental es, como señalé, de Sueños Azules y Contrasueños, pero también tiene un libro muy importante en donde nos habla a nosotros, a los chilenos, que es Recado Confidencial a los Chilenos. Recado porque pretende ser una comunicación oral, y confidencial porque pretende que ser en la confianza, en la comunión, algo que nosotros, no obstante ser descendientes de los mapuches, hemos ido perdiendo con el tiempo. Esa comunión, ese considerarse que tiene la cosmovisión mapuche, considerarse parte de la tierra. No, la tierra no es aquello que nos sustenta, sino que nosotros formamos un todo con ella, formamos un todo con la naturaleza. En un momento determinado en el mundo, en este país, se puso de moda la ecología, pero los pueblos originarios, y en el caso de nosotros, en el pueblo mapuche, forma parte de su vida, forma parte de su forma de ver y de ser en el punto. Y esa es la importancia de una poeta, de una poética riquísima en imágenes y de una profundidad muy particular. Creo que uno de los poetas que ha tomado parte de esta cosmovisión mapuche ha sido Raúl Zurita, sobre todo a propósito de su permanencia en la región de Temuco, más llamada Araucanía, y que también va a significar el surgimiento de un poeta como Licura Chihuahua, va a significar que después de él vienen otros poetas mapuches
y que están escribiendo la historia de su pueblo. La comunidad mapuche, con poetas que vienen después de Licura, como Leonel Lilaf, como Jaime Luis Guanún, están con la simbología mapuche, con la cosmovisión que ellos tienen de su ser en el mundo, dando una lección a nosotros en un país y en un mundo en donde los discursos racistas, los discursos xenófobos están de moda, de que hay una forma de ser que tiene que ver con nuestro profundo arraigo en la tierra y nuestro respeto, siempre respeto hacia el otro. Y qué más ejemplo de esto que nuestro poeta haya obtenido el Premio Nacional de Literatura. Dejo con ustedes en esta Feria del Libro, en esta 10ª versión, la lectura poética de uno de nuestros poetas mayores y una de las voces más importantes actualmente en el mundo de la poesía. Con ustedes, Elicura Chihuahua. Mari ubelipu lamen kita. Mari bu cekice. Mari kop cetupachi. Italiwa. Lihwa diría yo, o lihwa. Te faci chagun neo, te faci metankan neo. Sumo en camor fonches de novela, compuche. Compuene. Buenas tardes, amigas, amigos, jóvenes. Un saludo para todas las personas de aquí, de este lugar que es la Ligua, ¿no? Y yo les decía que tal vez Ligua venga de Lif o Lif Wa. Wa es mazorca, país. Y Lif, limpio o Lif, transparente o también con cierto resplandor. Una tarea para ustedes que son habitantes de este lugar. No sé. Y agradecido de esta invitación. Hace años estuve también en un liceo acá. Tuve la oportunidad de ir a visitar la tumba de nuestro amigo Jorge, a quien conocí tardíamente, pero alcanzamos a ser amigos. Incluso tuve la suerte de que estuviera en mi casa. Y bueno, el abrazo en el azul que nos une. Y todos sabemos que nuestro andar es precisamente desde el azul hacia el azul en un círculo. Así que un agradecimiento para nuestro peñi Rubén, que ustedes conocen y presente, a Eric, que acaba de presentarme, hombre que ustedes también conocen, siempre en una comunidad, porque ustedes son una comunidad. Algunos ustedes saben perfectamente, por eso están aquí. Y algunos piensan que los mapuches es algo ajeno a ellos. Pero yo he tenido la suerte de recorrer Chile de Arica a Punta Arenas varias veces, conversando con los estudiantes de enseñanza media, enseñanza básica, universitaria. Yo soy parte de la Universidad de La Pontera, en la Facultad de Humanidades, en Temuco. Y vivo entre mi comunidad porque yo nací ahí,
salí a estudiar, fui a la Universidad de Concepción, estudié interno en el Liceo de Hombres de Temuco, donde estudió ese gran hombre extraordinario que fue Pablo Neruda. Y luego fui a la Universidad de Concepción y allí me titulé. Pero no ejercí mi profesión en el área de la salud porque ya había entrado a la poesía. Mi primer, no sé cómo llamarlo, pero un grupo de poemas que fue publicado en hoja roneo y en una esquina con un corchete. Porque en ese tiempo que no sé si podemos decir, ¿no? Que eran tiempos difíciles, tiempos de dictadura. Entonces, vengo diciendo que no hay ningún ser humano sobre la tierra, ningún ser humano que no provenga de pueblos indígenas, de culturas indígenas. No hay ningún ser humano en todos nuestros hermosos colores que no pertenezca a la naturaleza. Y quien no lo piense así es simplemente un problema de ignorancia. La tierra es un jardín con culturas, con colores diferentes, pero un jardín donde cada color, cada flor es fundamental. Cuando en un jardín a nosotros nos gusta por el origen nuestro de color azul, pero nuestra gente dice, ¿qué sería de un jardín solo con flores azules? La hermosura del jardín la hace la diversidad de colores. Y así somos los seres humanos, de colores diversos, y ni uno superior a otros. Como ejemplo que ustedes conocerán, el pueblo sami, más llamado lapón escandinavo, los más blancos y rubios del mundo, tienen igual que para poner dos pueblos en ejemplo, el pueblo mapuche, tienen el cultrún, que en este momento olvido el nombre de ese tambor ritual del pueblo escandinavo, que tal como el cultrún tiene en su faz de la piel de un animal dibujada en la visión de mundo de ese pueblo. O sea, dos puntos muy distantes que sus culturas son exactamente iguales, porque el color no hace la diferencia entre, entre la vida y aquello que se denomina muerte, que en realidad es vida, porque los muertos también tienen una existencia y viven en nuestra memoria. Y en nuestras culturas se dice que nosotros morimos 3 veces. Primero, nuestro cuerpo. Segundo, en el corazón de aquellos que amamos y nos amaron. Aquellos y aquellas que amamos y nos amaron. Y la muerte definitiva es cuando desaparecemos en sus memorias. Entonces, disculpen que aquí se hace muy evidente, sobre todo cuando uno viene desde el sur, como yo vengo, desde al lado de los bosques diversos, aún nos va quedando agua, aunque las forestales se empeñan en que desaparezca, y el agua es fundamental. Entonces ustedes me verán que voy a, en el transcurso de la conversación, que no la voy a hacer muy larga para
en aras de la síntesis. Me verán tomando agua muy seguido. Desde donde vengo, afortunadamente, desde el clima denominado valdiviano, las mañanas amanecen frías y los atardeceres también, ya parece otoño, y se nos hace un poco más, por un lado, tranquila la vida y por otro, también más difícil, que hace falta el calor para la vida, ¿no? Algo tan importante como el fierro, ¿no? Que el calcio en nuestros huesos, ese diálogo entre esos minerales. Y para eso para comenzar la conversación, quiero leerles un texto que es de un libro que se llama La vida es una nube azul. Porque la vida es como una nube que de pronto aparece y si dan los cuenta y hacia otro lado que ya desapareció. La vida es eso, por eso que hay que aprovecharla, dice nuestra gente, ¿no? Hay que retornar a la memoria de nuestros antepasados, porque nuestra conversación es lo que aprendemos de la naturaleza. Todos los idiomas comienzan en las onomatopeyas. No hay ningún idioma en el mundo que no comience así. Entonces, es la imitación de los sonidos de la naturaleza, del agua, de la visión de las nubes, de los riscos, del mar. Entonces, etcétera, el vuelo de los pájaros, todo lo que podamos ver e imaginar. Y entonces cuando hablamos, en nosotros hablan nuestros antepasados, porque la conversación que yo les vengo a hacer, hay cosas que claro, yo en mi observación, en mi pensamiento, estoy aportando, pero lo sustancial tiene que ver con la memoria de lo que escuché de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, de la gente de mi comunidad. Y entonces, cuando yo estoy hablando, ustedes también están hablando, ustedes también están conversando por la memoria de su gente y están diciendo, mi papá decía así, mi abuelo decía así. Entonces, es una conversación permanente lo que tenemos y que debiéramos tener con la naturaleza para comprender que hay que luchar para que el agua no desaparezca, porque si el agua desaparece, desaparecemos todos. Para que no desaparezca el bosque, porque los bosques son los que albergan y la humedad, protegen los ríos, los esteros, los lagos. Ahí están los insectos, los animalitos. Y todo eso es parte de la vida nuestra, es lo que sostiene el equilibrio de la naturaleza. Y en ello están los sueños. Los sueños son fundamentales para las culturas nativas y particularmente para la cultura mapuche, los peuma. Entonces, quiero comenzar con un fragmento de este libro que es La vida es una nube azul. Mi gente dice que somos hijos e hijas de la madre tierra, que así como nuestra madre vive bajo el influjo de Quillén, la luna, y de Ante, el sol, que la privilegian con las denominadas estaciones del año, cada uno de nosotros es habitado también por todas ellas, aunque siempre hay una que nos preside, dice. Así, cuando una persona se caracteriza por su solemnidad, se dice que está presidida por la luna de los brotes fríos, el invierno. Si una persona es alegre,
está presidida por la luna del verdor, la primavera. Si es apasionada, está presidida por la luna de los frutos abundantes, el verano. Si su actitud frecuente es de nostalgia, se dice que está presidida por la luna de los brotes cenicientos, el otoño. Hoy, cuando empiezo a ordenar estos apuntes, que como sueños han entrado a habitar mis pensamientos y giran, ruedan en la conversación que se hace cada día más intensa y tal vez más profunda entre mi espíritu y mi corazón, en su amanecer la causalidad me despertó con el sonido del viento que ha golpeado mi ventana y la ha vuelto mustia, ocre, color de despedida. Llegó la luna de los brotes cenicientos, me está diciendo. Ayer, al mediodía, después del mediodía, en el otoño que me preside, mi interior exterior, el sonido del aún caudaloso río Ayipén, que está al norte de nuestra comunidad, vino a adormecerse entre las ramas del nótoro, de los guayes y castaños. Y en el antiguo bosque que bordea nuestra casa azul, por todas partes anda ensoñándose el río. Cuando sucede esto, es señal de que vendrá la lluvia, se sigue diciendo nuestra gente. Y así lo comprendemos todos y lo constatamos. Llueve, llovizna, amarillea el viento en la memoria de mi niñez y de mi ancianidad, la condición dual que nos rige en la totalidad de nuestra existencia. Somos niños y ancianos a la vez. Y Trófil Bonien, biodiversidad, la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, nos está diciendo la sabiduría de nuestras ancianas, de nuestros ancianos. ¿Recuerdas que somos apenas una pequeña parte del universo, abrazados por la dualidad de su energía a la que nos abrazamos? Porque somos hermanas y hermanos de las estrellas y de la brisna del más grande y del más pequeño ser vivo, aún no nombrado, que nos mira en todo instante desde lo aparentemente invisible y que nos nombra y nos pide que lo nombremos para por fin mirarse y mirarnos cara a cara desde las flores del jardín que son nuestros pensamientos. Por eso nos seguiremos diciendo, los insectos cumplen su función, nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo positivo no existe sin lo negativo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra. Mas hay también aquellos seres vivos que estaban y desaparecieron. Y esos que apenas asoman desde sus estaciones para recordarnos que la palabra añoranza nos acecha desde la acción depredadora de unos pocos que acometen a nuestra tierra con su codicia y egoísmo, parapetados en la debilidad de nuestra defensa de la naturaleza. Frente a esa triste realidad, nos preguntamos, ¿qué fue de los pudúes, de las tornasoladas cantabrias, de las pequeñas serpientes, de las diversas ranas y del millay? ¿Qué ha sido del saúco que con sus flores blancas y sus bayas azul negruzco retrocede lentamente hacia las sombras? ¿Y de los coleópteros que con su azul acuatizaban sobre el refulgir de los esteros? ¿Qué fue de los ciervos y guanacos, y de la dura madera de la duma, y de los saltillos de agua que resplandecían en los cerros de Huerere?
Ahora, las últimas yoicas y pájaros carpinteros vienen de cuando en cuando a consolarnos. Está amaneciendo y ha dejado de llover. Las bandurrias llenan con sus granidos nuestro despertar. En el oriente, las nubes blancas se transforman en arreboles de la mañana, inesperado fulgor de la imaginación. Después, la luz del optimismo hace suya la tarea de mostrarnos otra vez el cielo azul y el sol que se ocupa de animar la palidez de nuestra luna llena. Amada madre luna, que parece avergonzada por no haber alcanzado a esconder la desnudez de su fertilidad. Bajo los ramales de los castaños y del nogal se van quedando las huellas del otoño. Caen, vuelan las hojas que parecen pájaros que remontan hacia abajo. Poco a poco se irá borrando también la luna de los brotes cenicientos. La vida es breve y maravillosa. Nos están diciendo nuestras abuelas, nuestros abuelos. Me apresto entonces a contemplar intensamente este tiempo de mi espíritu. Respiro y me dispongo a escuchar la memoria de lo venidero, que como antaño retorna y es nuevo una vez más. Bueno, esa es la poesía que aprendemos de la... Y alguna vez me pregunté, cuando me encontré escribiendo, luego de la antigua Ruca que fue derrumbada por uno de los terremotos, donde escuchábamos los cantos, los cuentos, adivinanzas de que nuestros abuelos, abuelas, de nuestros padres y de la numerosa familia a orillas del fogón. Hartos años después, entonces, pensé en mi tía Jacinta, que era un canto, era poeta, porque la poesía es un canto, y eso significa en más de uno, ¿no? El canto. Y me hice la pregunta, pero ¿y qué es la poesía? Yo que escuché siempre con mucho agrado los relatos y los cantos. Eh, entonces escribí un poema que recordando una frase que nos dijo una profesora en la escuela y que yo creo que aludía a lo que planteó, entre otras, Vicente Huidobro. Ustedes recordarán, ¿no? Entonces, que eh, es que la llave, la poesía es una llave que habita en el espíritu, el corazón de todos, de todas, y es por lo tanto una llave que nadie ha perdido, y la palabra poética nos permite abrir, ¿no? A veces hay seres humanos que se cierran a, a la fragilidad y, y también a la belleza, eh, que intenta quien escribe versos. Y entonces, la poesía es la llave que está en todos y que a veces hay que desempolvarla, hay que sacar ¿no? Para tenerla siempre visible. Entonces, por eso este poema eh, lo denominé, lo titulé La llave que nadie ha perdido. La poesía
no sirve para nada, me dice. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Canple mi yaumen, yamui che gumayegun, kiam tumiechi gume peron kuam taimi, ka ura kali, nareu, weluta winyonka ayun eita mirayen, nyuke, chewa maita nibu weguri. Bueno, le voy a leer un par de poemas más para que luego conversemos, ¿verdad? ¿Te parece? Estoy con esta computadora porque les cuento que una amiga ayer que estaba de paso, que andaba en una localidad que se llama Chochol, cerca del lado norte poniente de Temuco. Entonces fue a visitarme a mi comunidad y pero tuvo un problema de salud. Entonces me encontró haciendo labores de jardineo en campo y almorzamos y de pronto se empezó a sentir poco mal. Así es que hubo que ir a la posta de la comunidad, estaba cerrada ya, entonces ir al pueblo más cercano, que está como a 12 kilómetros y medio de nuestra comunidad, que es Cunco, y allí la internaron en urgencia. Entonces, afortunadamente ella se recuperó, que pusieron medicamentos en flebocrisis y entonces yo tuve que juntar unas pocas cosas, pero no traje los libros, ¿no? Rubén me había pedido que trajera libros por si alguien se interesaba en adquirirlo, y precisamente eran unos libros que me había enviado un amigo desde Concepción, que es una selección de poemas de amor, y que se llama Sueños y nubes en el azul. Y, ahora estuve haciendo una pequeña selección de poesía precisamente en la computadora, porque los libros se me quedaron y que tenía dos en bolso, se me habían quedado ahí de un viaje anterior. Y entonces es la razón por la que... y después me tocó a mí conducir el vehículo de mi amiga hasta Temuco, y allí esperaba en esas cosas, ¿no? Esas sincronías que se dan. Otro amigo de ella, profesor también, porque ella es profesora, y había trabajado en algún lugar en Chillán, parece, juntos. Y él tenía un viaje a Santiago, así que tomó la posta y tomó el auto de mi amigo, de mi amiga, eh, y pasaron a dejarme a terminal de buses. eh, y, y llegamos muy precisos también porque
poco menos de una hora y ya quedé ahí esperando el Tembú. Y esa es la razón porque ustedes me ven que no acostumbro, porque me cuesta, entonces porque no soy millennial, sino que milenario. Ustedes conocen ese el lenguaje, ¿no? Los millennials que nacieron y crecieron con la tecnología y se manejan, que yo me sorprendo cuando los veo en sus celulares y como huecoteo, sé, cómo caminar. Bueno, voy a de 4 o 5 poemas más y de- voy a leerles uno que es también un poema de amor, y que tiene que ver con un relato nuestro que es muy recurrente, una historia de amor, de un lonco. Ustedes saben lo que es lonco, ¿cierto? Lonco significa cabeza y es el jefe, eh, o jefa de una comunidad. Entonces, eh, pero en este caso habla de dos loncos. Eh, uno, un joven que se llamó Manquián, eso dice Colato, y otro mayor que, que era denominado con el nombre de su comunidad, que era Repurpura. Entonces, el relato dice, cuando el joven Manquián fue vencido por el deseo de besar a la rubia sirena que se peinaba en la noche, se convirtió en piedra. Cuando el lonco de Retrupura quiso desposar a una hermosa niña blanca, ella, huyendo, dio 7 vueltas. También él. Ambos se convirtieron en piedra. Así nos están diciendo nuestros mayores. Y esto refiere a piedras que están en el camino entre la zona precordillerana de este lado, eh, que hoy día es Chile, pero que es nuestra Gualmapu, ¿no? Entonces, están ahí cuando los viajeros van hacia Argentina, pasan a saludar a estas piedras que, según el relato, dice que fueron seres vivos. Porque ardiente piedra sobre piedra nunca fuimos, arrodillado estoy y mirándote bajo a triste luna. Y en esta historia siendo tú primera piedra, pero olvidando peinar tus cabellos, no obstante tu dulce canto en el aire predecible del mar. Y llueve entre tu cura, llueve, llueve Manquián, llueve, porque ardiente piedra sobre piedra nunca fuimos, llueve en el poema, llueve. Bueno, hay una, este es un librito que está pronto a aparecer, pero que eh, un amigo hizo un adelanto que y unos pocos ejemplares que se llama El azul del tiempo que nos sueño. Entonces, hay algo que siempre todos buscamos en este diálogo entre nuestro espíritu y nuestro corazón, porque dicen que y ya le adelanté que el espíritu nuestro viene desde el oriente, desde el azul del oriente, no de cualquier azul, dicen, y, y viene a habitar su casa transitoria que es nuestro cuerpo. Eh, el cuerpo que está representado por el corazón. El corazón, dicen, es una piedra dura
Entonces, que hay que hacer dialogar con el espíritu, es decir, con el agua, porque el espíritu viene del infinito. Hoy día se sabe que, según los científicos, dicen que el agua viene del infinito. Entonces, y el espíritu dialoga con el corazón, haciendo correr el agua de las palabras para, ojalá, llegar a ser transparente esa piedra. Y la búsqueda de la felicidad, eso que es tan difícil de definir y que a veces pensamos que no somos felices, pero si lo meditamos, a veces somos inmensamente felices, como dijo eh, la compañera de nuestro Peñi, Luis Sepúlveda, cuando él falleció a raíz de la pandemia. Yo tuve la fortuna de conocer también a Luis, de que me invitara a un encuentro que él organizaba en España, bueno, en Gijón, que era la ciudad en que él habitaba. Y ella dijo, fuimos muy felices y no lo sabíamos. Por eso que hay que hacer ese trabajo, porque si no, siempre estamos haciendo la reflexión demasiado tarde. A lo mejor de pronto creemos que no somos felices y estamos pidiendo demasiado. La felicidad no es la apariencia. La felicidad no es la apariencia de la luz, sino su centro circular, que es el arco iris latiendo en la hondura de la tierra, me dijeron. Ese gesto de todos los planetas, en el principio maravilloso de tu espíritu. La felicidad hay que buscarla entre las raíces del agua, entre los cristales retorcidos de las rocas, en el fondo de los hormigueros, en la lengua del fuego, olvidando sus cenizas. La felicidad hay que buscarla entre las estrellas y en el vacío en el que resuella la fugacidad de todos tus deseos, me están diciendo. Muchas gracias. La lucha por el agua, todos sabemos, por eso estamos aquí, va a ser cada vez más difícil. Y viene un periodo en que aquellos que lo quieren todo, cuando la felicidad debieran encontrarla en que todos seamos felices y que todos tengamos lo que necesitamos, pero no, quieren. ¿No? Yo no sé no sabemos qué querrán hacer con ese dinero cuando ya no van a estar aquí en este espacio, ¿no? Un poema que comienza en Mapungón dice: Mai, inei feyentula ya fui, pineken, iko, feitamongen, welu, chiem kam tako, mlenole kru, welu, chunkeiti kru, katiko, mlenole mapu, welu, chunkeita mapu, mlenole di kufal. El agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego?
Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúen ustedes este poema en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Saltumar. Muchas gracias.